Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Química Online. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se trata sobre los enlaces químicos. Concretamente estaremos hablando de la estructura de Lewis. Entre los objetivos de la clase tenemos identificar mediante el diagrama de Lewis y con fundamento científico que los átomos tienden a donar, compartir electrones en un enlace. Antes de aquello, quisiera darles una frase. Las personas suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Steve Jobs. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase. Antes de ingresar de lleno a lo que es la estructura de Lewis, nosotros vamos a ver conceptos muy breves. Entre aquellos conceptos muy breves que tenemos que acordarnos son, ¿qué son los electrones de valencia? ¿Sí? La teoría nos dice, los electrones de valencia son electrones que se ubican en la última capa del orbital de cada electrón. Su función es la de mantener o realizar el enlace con otros elementos del mismo tipo. ¿A qué se refiere esto? Los electrones de valencia son los electrones que se ubican en el último orbital de cualquier elemento químico, ¿sí? Como podemos ver aquí en el núcleo tenemos los protones, neutrones, tenemos los orbitales y en nuestro esquema tenemos el último orbital, ¿sí? Los átomos están representados, perdón, los electrones están representados de color morado, ¿sí? Como podemos ver en este caso, ¿sí? Si podemos contar los electrones que están de color morado, tenemos 2, 4, 6 electrones, ¿sí? ¿Qué serían los electrones que tienen el elemento carbono? Es decir, para este elemento, ¿sí? Si habláramos en sí, el carbono, los electrones de valencia serían 6. ¿Cuántos están en el último orbital? Esos serían los electrones de valencia. ¿Sí? Los electrones de valencia los podemos encontrar en la tabla periódica y los podemos definir como los grupos a los que pertenecen. Por ejemplo, el grupo que tenemos del berilio, manganeso, calcio, estroncio, bario, pertenecen al grupo 2A, ¿sí? Entonces podríamos definir que si están en el mismo grupo, todos esos elementos tienen los mismos electrones de valencia, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad que tienen los electrones de valencia? Sí, como vamos a ver más adelante. Estos electrones sirven de enlace o permiten establecer enlaces con otros elementos químicos, ¿sí? Estos últimos son los más importantes porque con ellos se realizan los compuestos de diversos tipos. Entonces son los electrones más importantes dentro de un enlace químico. A continuación. Listo. Otro concepto breve que nosotros podemos ver es la electronegatividad. Se puede definir como la capacidad que tienen los elementos de atraer a otro elemento, ¿sí? Nosotros vamos a imaginarnos primeramente, antes de entender o explicarles los gráficos, vamos a entender que nosotros tenemos dos pedazos o dos imanes, uno más pequeño, otro más grueso, o con mayor masa, ¿no? Uno más pequeñito, uno más grande, ¿sí? Si hago este análisis, el imán que yo tenga, el más pequeñito, si yo lo acerco a un objeto, va a tener cierta atracción a ciertos cuerpos, ¿sí? Mientras que el otro imán también va a tener la atracción a otros cuerpos metálicos, pero la diferencia entre uno y otro es la fuerza de atracción. Mientras que el imán pequeñito, o el más pequeño, atraerá pocos cuerpos, el imán más grande, por su masa, va a atraer a una mayor cantidad de cuerpos, ¿sí? Es de esa misma manera como se establece la electronegatividad, ¿sí? La electronegatividad dependerá de qué elementos tengan mayor cantidad de electrones en su última capa, es decir, los electrones de valencia, ¿sí? Como podemos ver nosotros en esta clase de aquí, en el ejemplo, podemos ver, tenemos el sodio y tenemos el cloro, ¿sí?
¿Se puede decir cuál de ellos va a atraer más? ¿Sí? ¿Cuál de ellos va a atraer más? Esto se lo puede definir, o también podríamos decir cuál es el elemento más electronegativo, o cuál es el que tiene mayor fuerza de atracción. Entonces, por ello nosotros decimos que los que tienen mayor fuerza de enlace, en este caso va a ser el cloro. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de electrones en el último nivel. Miren, 2, 4, 6, 7 electrones de valencia tienen su última capa. El sodio, mientras que podemos ver aquí, ¿sí? El sodio tiene un solo electrón en su última capa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? El cloro va a atraer al sodio y el electrón que le pertenecía al sodio va a entrar en el último orbital del cloro, ¿sí? Y con eso se va a cumplir una regla que vamos a ver a continuación. También podemos ver la electronegatividad en nuestra tabla periódica, ¿sí? Si yo avanzo desde la parte izquierda, como podemos ver esta flecha de la parte izquierda hacia la derecha, tienen mayor cantidad de electrones de valencia y por ende son más electronegativos. Entre más paso de izquierda a derecha y subo de abajo hacia arriba, ¿sí? Mayor cantidad de electrones de valencia van a tener los elementos. Así están ubicados dentro de la tabla periódica, ¿sí? Ahora vamos a ver otro concepto breve de lo que es la regla del octeto, ¿sí? Regla del octeto es la capacidad que tienen los elementos de alcanzar la estabilidad hacia el gas noble. Esto pasa cuando uno o varios de sus elementos obtienen en su última capa como máximo 8 electrones, ¿sí? En un enlace químico, cualesquiera que fuera, uno o varios de sus elementos van a tener que alcanzar la regla del octeto. ¿Cuál es la finalidad de alcanzar la regla del octeto? Es que alcanzan su estabilidad. ¿Y por qué dice al gas noble? Porque los gases ya tienen completo su capa de 8 electrones. Por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el criptón, son gases. Esos no se los pueden enlazar con otros elementos. Por ende, ellos ya tienen sus 8 electrones en su última capa. Mientras que los que no están dentro de los gases les faltan completar o llegar a la regla del octeto con los 8 electrones. ¿Cómo llegan a los 8 electrones? Es formando enlaces. Miren, si nosotros podemos ver, aquí tenemos el amoníaco, ¿sí? Tenemos la fórmula del amoníaco es NH3, ¿sí? Quiere decir que hay un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, ¿sí? Entonces yo puedo representar de la siguiente manera. Aquí podemos ver que el nitrógeno, o he pintado los electrones de valencia del nitrógeno, que son 5, los he pintado de un color rojizo, ¿sí? De un color rojizo. Entonces, quiere decir que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Mientras que, como dije, hay 3 hidrógenos y por cada hidrógeno hay ¿qué? Hay un electrón de valencia, ¿sí? Son los que están pintados de un color un poco marrón, ¿sí? Marrón. Entonces, por cada hidrógeno se une con el de nitrógeno. La idea es que formen pares. El hidrógeno se une con un electrón del nitrógeno y acá también, si pueden ver aquí, el hidrógeno se une con un electrón del nitrógeno y forman pares. Entonces, la regla del octeto tiene que haberse cumplido. Por eso es que decía que uno o varios de sus elementos completan 8 electrones. Si nos damos cuenta, el círculo que está abrazando al nitrógeno, ya con los enlaces del hidrógeno, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si cuento en su totalidad, los electrones que están girando alrededor del nitrógeno, 2, 4, 6, 8. Miren, es decir que
ahora el nitrógeno ha completado 8. Entonces, cuando entra o ha completado 8, quiere decir que este elemento es muy estable, ¿sí? Entonces, la regla del octeto es que no se pueden superar más de 8 electrones dentro de un enlace. ¿Por qué? Estarían violando esta regla. Entonces, para que un enlace se dé, siempre tienen que completar uno o varios de sus elementos según sea la fórmula, la regla del octeto. Mientras que algunos cumplirán la regla del dueto. La regla del dueto es que formar pares. Miren, para el hidrógeno, si solo me baso en el hidrógeno, miren, ha formado dueto. Dueto, dueto. Pero para el nitrógeno ha formado o ha completado la regla del octeto. ¿Sí? Entonces nos podemos dar cuenta que algunos van a completar reglas del octeto y algunos reglas del dueto. ¿Sí? Listo. Vamos a continuación. Estructura de Lewis. ¿Qué es una estructura? La estructura de Lewis no es nada más que un diagrama de puntos que representa los electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia eran los electrones que se encuentran en la última capa del elemento. ¿Sí? Entonces es una representación que nos permite ver o graficar qué tipo de enlace tenemos, qué electrones, qué pasó con los electrones, se donaron, se compartieron, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta mediante la estructura de Lewis. Y aquí tenemos un caso particular. Miren cómo está aquí. Dice, estructura de Lewis. Tenemos aquí el dióxido de carbono, su fórmula, como podemos ver, el CO2, ¿sí? Para armar la estructura de Lewis, ponemos, por lo general, en el centro el elemento más electronegativo, ¿sí? El elemento más electronegativo, por lo general, ¿sí? Pero a veces dependerá también de la cantidad de átomos que tenga en la fórmula, ¿sí? Por lo general también se usa que el que esté en menor cantidad va en el centro y los que tengan mayor cantidad van girando alrededor del centro, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el de menor cantidad? Es el carbono, entonces va en el centro y los oxígenos van alrededor de él, ¿sí? Vamos estableciendo electrones de valencia. El carbono tiene 4, ¿sí? Y los he puesto, miren, son los que están pintados de color rojo. Y por cada oxígeno, si vemos en la tabla periódica, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Recuerden que tienen que llegar a completar la regla del octeto, ¿sí? Pueden completar uno o varios o todos en el enlace, ¿sí? Entonces vemos esto aquí. El carbono tiene 4 y he puesto en dirección del sentido del enlace los otros dos del oxígeno, ¿sí? Si vemos aquí, si solo me centro en lo que es el carbono, ¿sí? Vemos que ha completado 8. 2, 4, 6, 8 electrones de valencia y ha completado la regla del octeto. Vamos a ver en el otro caso qué ha pasado con el oxígeno. Sí, en este caso vamos a ver que también ha completado regla del octeto. ¿Sí? Al compartirse el carbono con el oxígeno, tengo 2, 4, 6, 8. Han completado también la regla del octeto. ¿Sí? Entonces el diagrama de Lewis no es nada más que colocar el número de electrones de valencia mediante puntos. Esto también lo puedo aplicar a transformar mediante guiones, ¿no es cierto? ¿Qué son los guiones? ¿Sí? Primeramente, por cada par de electrones que yo tenga, los represento con guiones, ¿sí? También, si yo tengo cuatro electrones o dos pares de electrones, se los representa con dos líneas y se conoce como enlace doble. Si yo tengo 6 electrones o 6 puntos, los voy a representar con 3 líneas. Por cada par, una línea. Eso se conoce en este caso como enlace triple. Vamos viendo, miren aquí, esto es muy fácil. Por cada par que yo tengo un par aquí,
Si es un par, cambio por un guión. Otro par que yo tengo aquí, cambio por otro guión. Aquí miren cuántos enlaces tengo. Aquí tengo 1 y acá tengo 2. Entonces aquí sería un enlace doble. Y de la misma manera trabajo con los demás electrones que se encuentran dentro de este enlace. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Sí? Tenemos aquí una aplicación. Para ello es necesario trabajar con la tabla periódica y ubicar los electrones de valencia que están dados en los grupos a los que pertenece cada elemento. ¿Sí? Tenemos ahora otro ejemplo, una fórmula común que todo el mundo conoce, que es el H2O, que es agua. De la misma manera, ponemos el elemento, en este caso, el elemento más electronegativo, ¿cuál es? Es el oxígeno. Entonces, iría en el centro y los que van a girar alrededor van a ser los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Como me dice la fórmula, 2. Establezco electrones de valencia. El oxígeno tiene los que están de color un poquito azul, azul verdoso, ¿sí? Esos son los electrones de valencia del oxígeno. Tiene 6, 2, 4, y a los extremos puse 1, 1, para que se enlacen con los electrones de el hidrógeno. El hidrógeno, recuerden que tiene como electrón de valencia 1, que están pintados a cada uno con un color rojo. De la misma manera, este diagrama de puntos la cambio a un diagrama de líneas o guiones, ¿no es cierto? Entonces, por cada par, yo represento con líneas y guiones. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Continuamos. Ahora tenemos el ácido cloroso. ¿Sí? El ácido cloroso. De la misma manera establecemos electrones de valencia. ¿Sí? Establecemos electrones de valencia por cada uno. La idea es colocar los electrones de valencia en dirección del enlace que se va a realizar. Por ejemplo, aquí el hidrógeno, no le voy a colocar el electrón de valencia al lado izquierdo, porque allá no es el enlace. Tengo que ponerlo al lado derecho con dirección al oxígeno. ¿Sí? Entonces, voy colocando nada más electrones de valencia. ¿Qué utilizo? Siempre mi tabla periódica. Oxígeno tiene 6 electrones, el primer oxígeno. 2, 4, 6 electrones. El otro oxígeno de la misma manera tiene 2, 4 y 6 electrones. ¿Sí? Entonces yo, bajo este criterio, hago el análisis, ¿no es cierto?, de electrones que me van a resultar, ¿no es cierto? Algunos me dirán, pero aquí están más electrones. Sí, se comparten uno de este oxígeno y el uno del otro oxígeno y me van a formar el par que está aquí. ¿Sí? De la misma manera coloco los electrones de valencia del cloro, que son 7, ¿no? 2, 4, 6, 7. Con el que está suelto del oxígeno van a formar par y ese es el enlace. ¿Sí? Y entonces yo puedo tener ahí el enlace. Nuevamente esto le cambio un diagrama de guiones que por cada par cambio por una línea, dependiendo del enlace. Si hay cuatro electrones, voy a cambiar por enlaces dobles. Si hay 6 electrones, voy a cambiar por enlaces triples. En este caso, a cada lado, si me doy cuenta, hay pares. Entonces, a todo lado solo tengo que cambiar con guiones. ¿Sí? Espero que esta clase haya sido entretenida. Dudas, por favor, pueden escribir en los comentarios y próximamente estaré subiendo mayor contenido de este tema. ¿Sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y éxitos en la clase de hoy. Gracias a todos.